amados hermanos, que el Señor les bendiga esta mañana tan hermosa con esta lluvia que el Señor nos ha mandado para apaciguar estos calores que tenemos. Pero bendito sea Dios que nos permitió abrir nuestros ojos y que le podamos dar gracias al Señor por este día tan hermoso. Bendito sea, Señor. Gracias a los que nos están sintonizando en este momento. Se los agradecemos mucho, y a ustedes, hermanos, que están aquí presenciales, también les agradecemos de que estén aquí. Bienvenidos sean, y a los que están en camino, que el Señor los acompañe en este momento. Que el Señor bendiga al pastor sus palabras que le ha puesto en su corazón para podernos dar el testimonio y podernos dar la palabra que el Señor ha puesto en su corazón. Que el Señor les bendiga. Hermanos, muy buenos días. Le damos una bienvenida a Gina. Viene expresamente desde Guatemala a visitarnos el día de hoy. Es amiga de la familia García y ahora amiga de la familia de Dios. Ahorita, cuando tengan un tiempo, la saludan, le dan la bienvenida. Gracias por disponer este tiempo, y qué mejor que empezar con una oración. ¿A quién vinimos a adorar? Al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Entonces, dispongan su corazón, sean todos muy bienvenidos. Y así, con este día lluvioso, gris, las plantas también necesitan de la lluvia. Entonces nos vamos a gozar de este día. Dice la palabra del Señor en Romanos 15:13: le pido a Dios, fuente de esperanza, para que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Amén. Señor Padre Celestial, te damos gracias, Dios. Te disponemos este tiempo, Señor. Te pedimos que abras nuestra mente, nuestros corazones, Dios, al entendimiento de la palabra que has puesto en nuestro pastor, Señor, para que sigamos y salgamos de aquí llenos y rebosantes, Dios, a ser hacedores de tu palabra, Dios. Disponemos este tiempo de alabanza, de adoración. Pedimos una porción especial para cada una de las personas que tiene un tiempo especial para hablar de la palabra de Dios. Les damos a todos una muy cordial bienvenida. A los que están conectados, muchas gracias. A los que vienen, gracias por disponer este tiempo, y les pedimos que abran su mente y su corazón, porque tenemos un tiempo para gozarnos en nuestro Señor Jesucristo. Con ustedes, nuestra hermana Yadira. Dios, gracias Mari, gracias Lili. El Señor está aquí con nosotros y seguimos adorándole. Todo cuanto hacemos, desde que entramos, desde que nos levantamos, todo lo que hacemos en este lugar es para adorarle, ¿verdad? El Señor está aquí con nosotros. Y como decían nuestras hermanas, hemos venido a adorarle, hemos venido a escuchar de su voz, hemos venido a exaltar, a reconocer sus maravillas. Y no hay nada mejor que estar cerca del Señor. Así que en esta mañana te hacemos ese llamado. Si quieres estar de pie, puedes hacerlo. Y darle gracias porque Él está invitándonos en esta mañana, como dice su palabra, que podemos entrar confiadamente al trono de su gracia. Y estamos todos juntos entrando a tu presencia, Señor, porque reconocemos que no hay nada mejor que estar contigo. Reconocemos, Señor, que tú estás aquí con nosotros y que nos estás invitando. Vengan a mí, todo el que esté cansado, turbado, que yo los haré descansar. Dice tu palabra, Señor, que podemos hacerlo con confianza. Gracias porque tú solamente traes paz y consuelo a nuestro corazón. Señor, has derramado tantas bendiciones y juntos queremos cantarte y aprender de ti. Gracias por los hermanos que también están conectados y que se unen con nosotros en este tiempo de adoración. Y a ti, Señor, te cantamos con todo nuestro corazón. Gracias, Padre Santo. Gracias por esa fidelidad tuya. Gracias por la bondad, Señor, que nos manifiestas a cada instante. Por tu gracia, Señor. Gracias porque para ti no hay nada imposible. Y en ese conocimiento que tenemos de ti, intercedo en esta hora en el nombre de Jesús
por todas las situaciones que podamos estar confrontando aquí en esta mañana, por los que nos están oyendo, personas que tienen necesidad de trabajo, necesidad de salud, que tienen problemas con sus familias, en sus hogares, hogares que están rotos, Señor. Intercedemos en el nombre de Jesús para que tú, Señor, te manifiestes, que te hagas presente en cada vida en esta mañana. Señor, te recordamos a todos los miembros de acá de nuestra iglesia que por favor todas las cargas que puedan tener, Señor, puedan confiar en que tú, Señor, las llevas mejor que nosotros y resuelves, Padre Santo. Te rogamos pues que tu presencia sea con cada uno de nosotros y también con los que nos oyen en esta mañana, los que están a través de los medios. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No hay nada mejor como hemos estado aprendiendo esta serie cada domingo, que no hay nada mejor que estar sentados a los pies de nuestro Maestro, ¿verdad? Y aprender de Él. Nosotros somos sus ovejas y Él es nuestro buen pastor. Gracias, Señor. Estamos aquí delante de Él. Le podemos decir: cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo. Ahora yo voy a invitar a las damas que canten ahora la siguiente parte, ¿ok? Solamente las damas. Vamos a escuchar esas voces hermosas cantándole al Señor. ¿Listas? Yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser de tu amor. Yo quiero vivir. Quiero vivir solo en tu voluntad. Ahora escuchamos a los caballeros decirle al Señor, a ver: Jesús, sí, Señor. Oh, mi Dios, me rindo. Todos juntos le decimos al Señor: Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios.
Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo. Oh, mi Dios, me rindo. Oh, mi Dios, me rindo. Oh, Señor, gracias porque vamos a escuchar con atención tu santa palabra. Pedimos, Señor, que bendigas a nuestro pastor y bendigas esta palabra, Señor, en nuestros corazones. Que muchas personas, Padre, no solamente nosotros, sino que podamos hacer que esta palabra corra y llegue a muchos corazones en esta hora, en este momento, Señor. Solamente a ti te damos toda la gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Hay 3 etapas en nuestro camino a la salvación. 3 etapas que cada uno de nosotros tiene que pasar. En primer lugar, la justificación. En segundo lugar, la santificación. Y en tercer lugar, la glorificación. Justificados por el sacrificio de Cristo. Santificados por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y glorificados por la misericordia de nuestro Padre Celestial. Entonces, hoy quiero hablar acerca de la justificación. Hablar un poco de lo que significa poner toda nuestra confianza en el Señor. Y entender que la justificación es por fe y no por obra. La justificación, repito, es por fe y no por obra. Poner la confianza en Jesús porque Él entregó su vida por cada uno de nosotros. Entonces quiero que sigamos en la serie sentado a los pies del Maestro. Ustedes recuerdan que en el Antiguo Testamento la justificación se hacía a través del sacrificio de un cordero. El sumo sacerdote hacía el sacrificio de un cordero, la sangre de ese cordero se untaba en la persona y entonces esa persona era justificada de su pecado. El cordero tenía que ser perfecto. El cordero del sacrificio tenía que ser sin ningún tipo de mancha, sin ningún defecto. El problema que cada vez había que repetir ese sacrificio. Ese sacrificio entonces simbolizaba la llegada del Mesías esperado. Cuando el Señor llegó, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero perfecto, entonces ya no es necesario hacer ningún otro sacrificio. De manera que ser justificado es creer por fe en el sacrificio de Cristo. Dice Romanos capítulo 5 versículo 1, ahí lo van a ver en pantalla, Romanos 5:1, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vemos, y es lo que quiero que compartamos, que es lo que voy a compartir en esta mañana, que hay algunas personas, y aquí en el Nuevo Testamento se ve, que confiaban en sus obras para la justificación. Que ellos pensaban que a través de su buen comportamiento, a través de su religiosidad, esas personas iban a ser justificadas. Y entonces el maestro les da una parábola. Recuerde que estamos predicando sobre las parábolas. Y es la parábola del publicano y
el fariseo. Entonces vamos a ir a Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. Lucas 18, 9 al 14. El que lo vaya encontrando se pone de pies. Lucas 18, 9, 14, para que entendamos cómo el Señor nos muestra la diferencia que hay entre la justificación por la fe y la justificación por las obras. Entonces voy a leer aquí en la Reina Valera actualizada del 2015, Lucas 18, versículo 9. Dijo también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como que eran justos y menospreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que poseo. Pero el publicano, de pie a cierta distancia, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí, que soy pecador. Les digo, dice el Señor, este descendió a casa justificado en lugar del primero, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Señor, te damos las gracias en esta mañana por tu palabra, darme la oportunidad de ser el predicador de ella en este día. Bendícela, úsala como solamente tú lo puedes hacer. Que seamos no solamente oidores de esa palabra, sino también hacedores de ella. En tu nombre oramos, damos las gracias. Amén y amén. Pueden sentarse. Gracias por acompañarme en la lectura. El maestro está enseñando. Ese es el propósito de Jesús antes de finalizar su misión en la cruz del Calvario. Aquí está enseñando a un grupo de personas, entre las cuales están fariseos y están también seguidores de Jesús que no eran del grupo de los fariseos. Y estos fariseos seguían a Jesús con un propósito. Ellos estaban buscando a ver dónde Jesús se equivocaba, dónde Jesús faltaba de acuerdo con ellos a la ley, para entonces poder juzgarlo y para entonces poder condenarlo. En este tiempo Jesús viene hablando de la oración. Y en el capítulo 18, verso 1 dice, les refirió también una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y entonces le da la parábola del juez injusto, de aquel juez que recibía a una mujer que lo tenía, vamos a decir la palabra fastidiado, cada día le iba a decirle que le hiciera justicia. Y entonces el juez llega un momento y dice, oye, yo que soy injusto, pero esta mujer viene con tanta insistencia que la voy a tener que escuchar. Entonces el Señor completa diciendo, si el juez injusto es así, ¿cómo será nuestro Padre Celestial cuando nosotros oramos? Entonces viene y dice que le refirió otra parábola. Y esa parábola es la que nosotros acabamos de leer. En esta parábola es la idea central del texto. Jesús quiere enseñar a sus oyentes y a nosotros también acerca de lo que significa la justificación por medio de la fe. ¿Qué aprendemos a los pies del Maestro? Bueno, 3 cosas en esta parábola. Número 1, ¿a quién se dirige la parábola? Hay un grupo escuchando y recuerden que las parábolas siempre Jesús hablaba de cosas que la congregación podía entender. Entonces él dice que la parábola se dirige a unos que confiaban. Aquí estábamos en el versículo 9,
en sí mismos como que eran justos y menospreciaban a los demás. Imagínense. Que se consideraban a sí mismos justos y menospreciaban a los demás. Aquí hay dos cosas interesantes en este tipo de personas. Una lección para todos los que confían que son justos en sí mismos en lugar de mirar a Cristo. Se ven a sí mismos en lugar de buscar la presencia de Dios. Buscan su propia justicia en lugar de buscar la justicia perfecta que Dios nos ha dado, como Pablo dice en Filipenses 3:9. Y dice, y ser hallado en Él, sin pretender una justicia mía derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que proviene de Dios por la fe. Entonces este hombre confiaba en sí mismo. Y no solamente que confiaba en sí mismo, sino que nos dice que menospreciaba a los demás. O sea, vamos a ver más adelante cuando del fariseo, si esa persona no hace lo que yo hace o no está en lo que yo estoy, dice que la menospreciaba. Yo me puse a buscar esa palabra menospreciar. Claro, la etimología de la palabra dice que significa, porque menospreciar, es decir, apreciar menos que lo que la persona es. Y fíjense que esa palabra solamente aparece esta y en otra oportunidad en el Nuevo Testamento. Y la otra oportunidad fue cuando el Señor estuvo enfrente de Herodes y sus soldados y la utilizaron. Lucas 23:11 dice, pero Herodes y su corte, después de menospreciarlo y burlarse de él, lo vistieron con ropa espléndida y volvió a enviarlo a Pilato. Esa palabra menospreciar fue la que utilizaron cuando Jesús estuvo enfrente de Herodes. Lo menospreció, imagínense, menospreciando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. MacArthur dice, el comentarista, la palabra menospreciar expresa el más elevado tipo de vulgar y mordaz escarnio, abierto desprecio, ridículo, burla y sarcasmo. Entonces eso es lo que siente una persona que se cree justa de los demás cuando menosprecia a los demás. El segundo mandamiento, cuando el Señor le preguntaron cuáles son los dos mandamientos más importantes, uno de los fariseos, a ver si lo agarraba por ahí: amarás a tu Dios como a ti mismo. Y el Señor le dijo, y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y se lo dijo por esa razón, porque para ellos los otros, si no son fariseos, no tienen ningún valor. Tenía necesariamente que ser fariseo. ¿Qué aprendemos a los pies del maestro? En primer lugar, la primera enseñanza es a quién va dirigida la parábola: al que quiere justificarse con sus obras y aún desprecia a los demás. ¿Cuál es la segunda enseñanza que nos da el Señor? La justificación es por fe y no por obras. Aquí estamos en los versículos entonces 10 al 13. Dos hombres subieron al templo a orar. El uno, fariseo, y el otro, publicano. El fariseo de pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, doy gracias que no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que poseo. El otro, el publicano, a cierta distancia, no quería alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno fariseo y el otro publicano. Personas totalmente diferentes en sus actitudes. Fariseo. En el tiempo de Jesús,
la secta religiosa más estricta e influyente de todo Israel era la secta de los fariseos. Conformaban la mayoría del Sanedrín. A lo largo del ministerio terrenal de Jesús, los fariseos eran sus opositores más visibles e implacables. Los principales fariseos fueron los que en última instancia iniciaron y planearon la conspiración para matar a Jesús. Eso dice John MacArthur. No es que los fariseos sean los peores, porque si analizamos bien, ellos también tenían sus cosas, vamos a llamarlas positivas. Ellos no estaban de acuerdo con la idolatría. Ellos conocían la ley de Moisés. El problema era que le habían agregado cosas que el Señor no había dicho. Eran estudiantes rigurosos del texto bíblico. Pero había un detalle que les faltaba. Y ese detalle que les faltaba era amor. No sentían amor por el prójimo. Eran egoístas. Somos nosotros y punto. No hay otra cosa sino nosotros. Su mayor preocupación, su apariencia externa. Eso era lo importante para ellos y lo vamos a ver un poquito más adelante. Ocultaban su propia maldad y sus pecados secretos con obras religiosas. Señalaban apasionadamente los pecados de los demás, pero lo de ellos, nada. Eran personas que confiaban en sí mismos, mientras que despreciaban a los demás. Imagínense entonces quiénes eran los fariseos. Y entonces la otra persona era un publicano. Un publicano era un recaudador de impuestos. Era un recaudador de impuestos, era judío en primer lugar, o sea, de la raza judía, recaudaba impuestos para los romanos. Él compraba el derecho a la franquicia. Como alguien compró una franquicia en McDonald's, él compraba la franquicia para ser recaudador de impuestos. Y esa franquicia le costaba tal cantidad. Entonces él recolectaba impuestos, pagaba su franquicia y lo que le quedaba era para su bolsillo. La Biblia no, eran hombres de mucho dinero. La Biblia nos habla de Zaqueo, ¿recuerdan? Aquel hombre pequeñito que se montó en un árbol para ver pasar al Señor. Y el Señor le dijo que se bajara. Y esta noche tengo que ir contigo a tu casa a cenar. Y la gente criticaba a Jesús porque estaba comiendo con los publicanos, con los que odiado por el pueblo, a diferencia de los fariseos que eran respetados por el pueblo. Considerado como un traidor a la patria. Además, corrupto, ladrón y tramposo, imagínense. Nada bueno en este hombre. Era un hombre que hacía trampa porque cobraba además esto para acá y esto para mí, esto para acá y esto para mí. Corrupto, totalmente corrupto. Despreciado por los judíos, a diferencia de los fariseos, ya lo dije, que eran respetados. Dos personas diferentes con un trasfondo diferente. Religioso uno, despreciado el otro. Ambos fueron al templo a la hora de la oración. Esa era costumbre de los judíos, subir al templo a orar. Lo hacían a las 9 de la mañana y lo hacían a las 3 de la tarde. No sé si iban 2 veces. A nosotros nos preocupamos porque venimos un día a la iglesia. Estos iban todos los días 2 veces. Entonces, eso no estaba aquí. Entonces, estos dos hombres subieron a orar. Los dos. Vamos a decir que fueron a las 9 de la mañana. Aquí hay algo que es igual. Los dos sentían la necesidad de orar. Pero fíjense qué diferencia en actitud. Hay 4 cosas que marca esa diferencia. Su estatus social, su postura durante la oración, el contenido de sus oraciones y su posición final ante Dios. Entonces, el Señor cuando habla a la parábola, habla en primer lugar del fariseo. ¿Cómo era el fariseo? Bueno, ya se lo dije, un privilegiado social y religioso,
ocupaba uno de los peldaños más elevados en la escala de la alta sociedad judía y eran invitados de honor en cualquier reunión social. Cuando un fariseo venía y una persona estaba sentada, se ponía de pie para que el fariseo se sentara. Ese era el estatus social que tenía el fariseo. Ahora, vamos a ver su postura en la oración. De pie, oraba consigo mismo de esta manera. Orar de pie era la costumbre. Todavía las personas que han tenido la oportunidad de ir al Muro de los Lamentos y ver, y yo lo he visto por video, bueno, las personas oran de pie frente al Muro de los Lamentos. O sea que para el judío esa era la manera de orar, de pie. Algunos de nosotros oramos sentados, unos oran de rodillas, no importa la posición, pero en este tiempo oraban de pie. Se mantenían cerca, este hombre dice, ¿no? Que los hombres, dice el comentarista, los hombres de Israel acostumbraban a tener los ojos y las manos levantadas hacia el cielo cuando oraban. De pie, mirando al cielo y las manos levantadas. Dice que lo hacían para alabar y para una posición de sumisión delante de Dios. Mateo 6:5 dice: cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, los fariseos, que aman orar de pie en la sinagoga y en las esquinas de la calle para ser vistos por los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Ahora, ¿dónde estaba el fariseo? Aquí nos dice en el versículo 11, de pie oraba consigo mismo de esta manera. Él estaba cerca, en los primeros puestos, porque a ellos les gustaba orar en los primeros puestos. ¿Qué decía el versículo? Que oraba consigo mismo. Esto puede significar dos cosas. Orando consigo mismo era que estaba orando en silencio. Así, por ejemplo, como Ana, cuando estuvo en el templo, orando para ella, arrodilladita ahí, orando, que el sacerdote de Elí creía que ella estaba ebria. Puede ser, pero para el fariseo no. El fariseo le gustaba que todo el mundo escuchara su oración. Él estaba de pie orando duro para que todos los que estaban en la congregación escucharan. Y eso era lo que el Señor les criticaba a ellos. Y por eso lo llamó sepulcros blanqueados. Que por fuera son bien bonitos, pero por dentro lo que tienen es hueso, podredumbre. ¿Qué decía este hombre de la parábola en la oración? Dios, te doy gracias que no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como ese publicano que está por allá atrás. Él oraba en forma egoísta. Él señalaba sus propias virtudes. En realidad oraba para alimentar su ego y no para hablar con Dios, porque para nosotros la oración significa una comunicación con Dios. Entonces imagínense que yo llego a hablar con Dios y le digo, bueno, Dios, gracias porque yo soy Eso es hipocresía. En dos versículos, versículo 11 y versículo 12, utiliza el pronombre en primera persona 5 veces. Yo. Te doy gracias porque yo. Esa era la oración de este. Él no le da gracias a Dios. Él no hace ninguna petición a Dios. Él no pide por perdón. Él no pide misericordia de Dios. Él piensa que no la necesitaba, que él era perfecto. Y de paso, en vez de poner los ojos en Dios, poner los ojos en el publicano, en el cobrador de impuestos. Y gracias que yo no soy como ese hombre que está allá atrás. Ese era el fariseo. Además, versículo 12, ayuno 2 veces a la semana
doy diezmo de todo lo que poseo. O sea, que no solamente desde el punto de vista personal, sino que desde el punto religioso era el número uno. Porque la ley decía que se ayunaba una vez al año, el tiempo de cuando se celebraba el día de la expiación. Entonces, para celebrar el día de la expiación, el día del perdón, el Yom Kippur, era necesario ayunar. Pero ellos, como eran mejores que todo el mundo, ayunaban 2 veces a la semana. Ayunaban el lunes y el jueves. Y todo el mundo tenía que saber que ellos estaban ayunando. Ellos creían que podían adquirir más méritos por añadirle a la ley real de Dios un montón de reglas hechas por el hombre, ceremonias y rituales religiosos, dice MacArthur. Y lo que más alto tenía el fariseo era su autoestima. Mi esposa hizo su tesis de posgrado fue sobre recreación y autoestima. La autoestima es aquello que nosotros tenemos y es bueno tener una alta autoestima, no es malo. Pero lo único que él tenía era una super autoestima, él era el mejor. Te doy gracias que no soy como aquel fulano que está allá. ¿Qué aprendemos a los pies del maestro? La oración debe ser hecha centrada en Dios y no en nosotros. Cuando nosotros entramos a orar en Dios, nosotros tenemos que centrarnos en Él, no en nosotros. ¿Sabe? Cuando nosotros oramos, Dios ya sabe lo que tú le vas a pedir. Cuando nosotros le pedimos algo a Dios, dice, oye, yo no me he dado cuenta que Rafael necesitaba eso. No, ya Él lo sabe. Él lo sabe. Entonces alguien dice, bueno, entonces ¿por qué oramos? Bueno, oramos porque a Él le place que nosotros pongamos su confianza o nuestra confianza en el Señor. Esa es la razón por la cual nosotros oramos. En segundo lugar, no establecemos comparaciones con nadie. No solo en la oración, pero también en nuestro andar con el Señor. Es muy fácil compararse con el publicano. Es muy fácil compararse, oye, menos mal que yo no soy como el pastor. Eso es fácil. Comparémonos con Dios. Ese es nuestro estándar. Y eso es lo que el fariseo no hacía. ¿Cómo fue la oración del publicano entonces? El publicano de pie, a cierta distancia, no quería alzar los ojos al cielo. Acuérdense cómo oraba aquel. Sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. ¿Cuál era la diferencia en el estatus social? El fariseo respetado, temido, aquel publicano odiado, porque trabajaba para Roma siendo judío. ¿Cuál es la postura en la oración de este hombre, de este recaudador de impuestos? De pie, a cierta distancia, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. El fariseo, ahí adelante, cerquita del lugar santísimo, no pasaba porque solamente al lugar santísimo entraba el sacerdote. Pero lo más cerca posible, ahí estaba él, para que vean que yo soy religioso. Bueno, de último, allá en el center field, bien lejos, por allá atrás. Usted sabe dónde es el center field, ¿no? Lo que le gusta béisbol. Bueno, lejos, allá estaba el fariseo, arrepentido. Aquel oraba viendo al cielo. Dice que se sentía que estaba tan lejos del Señor, que su pecado era tan grande que ni siquiera podía mirar al cielo, ni siquiera podía levantar los ojos. Estaba atrás, él reconocía que no merecía estar en la presencia de Dios o incluso ante otros adoradores. Tal era su humillación que no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. Estaba abrumado por la culpa, estaba abrumado por su pecado, se sentía mal por su pecado y no puso ninguna excusa acerca de lo que había hecho.
reconocer nuestra condición pecaminosa, escúchame bien, reconocer nuestra condición pecaminosa es el primer paso para el arrepentimiento. Cuando nosotros reconocemos nuestra falta, entonces viene el arrepentimiento, porque sabemos que hicimos mal. Orar con la mirada hacia abajo y las manos sobre el pecho era una postura de humildad, a diferencia de aquel que lo hacía para exaltarse. En una posición de humildad le pedía al Señor, se golpeaba el pecho, una señal de extrema angustia, de duelo por el pecado, lleno de remordimiento, tristeza, vergüenza y todas las emociones relacionadas con ella. Eso era lo que sentía este hombre, este publicano. ¿Saben? En otra oportunidad que aparece las personas golpeándose el pecho, cuando la multitud regresaba del sacrificio de Cristo. Y dice Lucas 23:48, y toda la multitud que estaba presente en este espectáculo, en la crucifixión del Señor, al ver lo que había acontecido, volvía golpeándose el pecho. Golpearse el pecho es golpearse en el corazón. Golpearse en el corazón. Y para el judío, en el corazón estaba la fuente de los sentimientos. El salmista dice que guardemos nuestro corazón, porque ahí está nuestro sentimiento. Mateo 15:19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las inmoralidades sexuales, los robos, los falsos testimonios y las blasfemias. Entonces este hombre estaba arrepentido y golpeaba su corazón. El corazón de él estaba arrepentido. ¿Y cuál era el contenido? ¿Recuerdan aquel? Ayuno 2 veces a la semana y 2 de diezmo. Mire lo que decía golpeándose el pecho. Dios se propició a mí, que soy pecador. Aquel no le pidió nada a Dios. Aquel no le dio gracias a Dios por nada. Sí le dio gracias a Dios por lo que él era. Aquel no buscó la misericordia de Dios. Este hombre sintió que era un gran pecador y que él necesitaba de la misericordia de Dios. Y por eso dice, Dios se propició a mí, que soy pecador. Aquel hizo una oración larga y el Señor decía que a los fariseos les gustaba hacer largas oraciones en la plaza. La oración de Dios se propició a mí, que soy pecador. Pero cuánto contenido hay en esa pequeña oración. Dios se propició a mí, que soy pecador. Una oración genuina, una oración urgente por la misericordia de Dios. A diferencia del fariseo, él no buscaba impresionar a nadie. Él bajó su cabeza, él se golpeaba el pecho y dijo, Dios, sé propicio de mí. Dios, ten misericordia de mí. Él vio la necesidad de arrepentirse, de reconocer sus pecados. Él lo sintió y buscó la presencia de Dios en su vida. Buscó la gracia salvadora de Dios, lo que no había hecho el fariseo. Ahora, recapitulo. Uno religioso, respetado, que se creía que no tenía falta. El otro, odiado, separado del grupo, socialmente muy lejos de cualquier cosa. Nadie invitaba a un publicano. Cuando el Señor fue a la fiesta con Zaqueo, decía, mira que si es Dios y come con estos pecadores. Pero viene lo más importante. ¿Cuál fue el resultado? Y esta es palabra del Señor. Entonces, hasta ahí termina la parábola. Hasta ahí. Y entonces el Señor, me imagino, ve a los que lo estaban escuchando y le dice,
les digo que el publicano, descendió a casa justificado en lugar del primero, el fariseo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces yo me imagino la cara de las personas que estaban escuchando la parábola. Iba a decir, wow, ¿cómo es posible que este hombre fariseo que tiene todas esas virtudes y que tiene todas estas cosas negativas, es el que sale justificado y no? ¿Qué clase de Dios es este? Me imagino pensarán algunos. ¿Cómo es posible que un religioso no haya sido justificado y un cobrador de impuestos sí? Dice MacArthur, dice que lo estoy usando mucho hoy. La parábola no era solo contraria a la intuición, sino también impactante y vergonzosa para toda norma religiosa de la época. Al decir que un pecador confeso salió del templo justificado, mientras que esencialmente consideró totalmente sin valor las muchas buenas obras de un fariseo meticuloso, Jesús se puso a sí mismo en abierta oposición a la teología de la salvación predominante en el judaísmo. Y la teoría de la salvación predominante en el judaísmo es: tú te salvas por las obras. Y el Señor le está diciendo no. El Dios encarnado, el Santo de Israel, el perfecto Cordero de Dios, estaba enseñando que por su gracia el pecador más grande puede ser declarado justo. No hay un ranking de pecados, no hay. Este es más grande que este. No, pecado es un pecado. Pecado es errar el blanco, es lo que significa la palabra, hamartia en el griego. Es fallar el blanco, es estar fuera de la voluntad de Dios, es hacer cualquier cosa que esté fuera de la voluntad de Dios. Cuando Jesús dice que este hombre fue justificado, dice que fue justificado para siempre, porque creyó en él y pidió, porque se arrepintió, que Dios lo perdonara. Ocurrió únicamente en base a la fe, en arrepentirse y poner su confianza en Dios. Dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Jesús cuenta una parábola. En la parábola hay dos hombres que van al templo a orar. Uno religioso, no era adúltero, no era ladrón, no era homicida, nada, casi perfecto. El otro, un publicano, que todo lo había hecho mal. El publicano, el fariseo oró justificándose a sí mismo, y el publicano lo hizo pidiendo clemencia a Dios. Uno salió justificado. ¿Quién? Dice la palabra: el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este salió justificado porque se humilló delante de Dios. Yo no sé y voy a compartir a los que están escuchando. Tiene una relación personal contigo, y a veces pensamos que nuestro pecado es tan grande que Dios no nos va a perdonar. Mira este ejemplo. A un hombre despreciado, Dios lo perdonó porque se humilló y pidió que Dios tuviera misericordia de él. Así que tienes que reconocer, en primer lugar, que eres pecador. En segundo lugar, reconocer que nada de lo que puedes hacer te va a llevar a tener esa justificación delante de Dios.
Dios envió a Jesucristo para que sea el medio, el puente entre Él y nosotros, y que ese sacrificio perfecto que Él hizo en la cruz del Calvario es más que suficiente cuando nosotros lo reconocemos en nuestro corazón para ser justificados delante de Dios, porque ahora la justicia de Cristo es la justicia de nosotros. Y hoy es el día que Dios te está hablando para que tú le recibas como el Señor y el Salvador de su vida. Igual si aquí entre nosotros hay alguna persona que nunca haya decidido recibir a Cristo como su Señor y como el Salvador personal de su vida. Y para nosotros los que ya lo tenemos, pensemos muy bien cuando estamos orando. Pensemos muy bien cuando estamos comparándonos con otras personas. Y pensemos muy bien cuando nosotros ponemos nuestros intereses por encima de los intereses del Señor. Dios les bendiga. Yo te quiero invitar en esta mañana a que la siguiente canción sea una oración que todos le hacemos al Señor. De alguna manera, todos necesitamos al Señor todos los días y el Señor está aquí dándonos esta invitación a través de esta palabra. Así que la invitación es para ti, para mí, para todo aquel que necesite al Señor. Salvador, a ti me entrego yo, obedezco solo a ti, mi guiador, mi fortaleza, todo encuentra mi alma en ti. Yo me entrego a ti, yo me entrego a ti, mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. Te confiesa sus delitos mi contrito corazón. Oye, oh Cristo, mi plegaria, yo suplico tu perdón. Yo me entrego a ti, yo me entrego a ti, mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. A tus pies yo deposito por entero hoy mi ser, que tu espíritu me llene y de ti sienta el poder. Yo me entrego a ti, yo me entrego a ti, mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. Oh, qué gozo encuentro en Cristo, cuánta paz a mi alma da. Yo a su causa me consagro y su amor mi amor será. Yo me entrego a ti, yo me entrego a ti, mis flaquezas y pecado todo traigo a ti. Amén. Gracias, Señor. Hermanos, antes de despedirnos,
yo les voy a pedir que mantengamos en oración al pueblo de Guatemala y al pueblo de Ecuador, que hoy se encuentran en elecciones generales. En los últimos días, especialmente en Ecuador, han sido unas situaciones bien convulsas. Han matado un candidato, mataron un alcalde, han matado un sinnúmero de gente. Y todos sabemos que en estos dos países, lamentablemente, todo lo que tiene que ver con el narco está ahí. Es lo que está detrás de todas esas cosas. Así que es muy triste que tengamos que hablar de esto en la iglesia, pero son realidades que están pasando y lo que demuestran cada día es que la venida del Señor está pronta. Así que vamos a orar, mantengámonos orando por estos pueblos, no solamente por Ecuador y Guatemala en el día de hoy, sino por otros pueblos que la situación está igual o peor. Así que vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, por este día hermoso, Señor, por el tiempo de las alabanzas y el tiempo del mensaje, Señor. Gracias, Padre, porque podemos entender y comprender que tenemos que venir ante ti con un corazón sencillo y humilde para que los demás puedan entender que tú no eres un Dios ostentoso, sino que eres un Dios que con los humildes y con los pobres es que trabaja, Señor, y con los que están dispuestos a seguir trabajando todos los días, Señor. Señor, también yo te pido por estas situaciones de estos dos países que están en elecciones hoy, que, Señor, que pueda haber un poco de paz, que todo esto que no se convierta, Señor, en violencia, mi Dios. No creo que haya razón para que muera más gente sobre el tema, con los temas políticos, Señor. Y sobre todo, Dios, yo te pido en especial por estos pueblos, para que primero que nada los votantes tomen la elección correcta, Señor, y que esos pueblos tengan, Señor, los gobernantes que tú sabes que ellos necesitan, Señor. Señor, yo te pido por cada uno de mis hermanos que esta sea una semana especial, la que comienza hoy, y que el trabajo no termina aquí, el trabajo comienza aquí cuando salimos por las puertas para afuera, Señor. Que seamos de gran bendición para otros que tienen necesidad alrededor nuestro, Señor. Llévanos con bien, cuídanos, Señor, y somos más que agradecidos porque tú has sido bueno con nosotros durante estos tiempos, Señor. En el nombre de Jesús, amén.